Y déjenme les comparto la presentación. La presentación igual, al finalizar la clase, quienes la quieran, con mucho gusto se las puedo compartir, se las proporciono. Alguien que me quiera apoyar en esta hora, les dejé de tarea que leyeran la introducción. A ver, Pastor Leo, les dejé de tarea que me leyeran la introducción. Me gustaría que con tus palabras, Pastor Leo, nos comentaras qué aprendiste de esta introducción o qué fue lo que más te llamó la atención de lo que leíste. Adelante, Pastor Leo. Sí, claro, Pastor Ray. Pues lo que viene siendo la introducción, de lo que más llamó mi atención, pues es de cómo nos habla, pues precisamente de Jesucristo, y hace mención de que en otras religiones, puede ser, no es necesario que conozcan al fundador o que tengan como una relación muy estrecha de algún modo con el fundador, y que en cambio en el cristianismo pues es todo lo contrario, ya que tenemos a Jesucristo como nuestra figura y como, pues sí, la imagen máxima pues a alcanzar la figura máxima. Así es. Gracias, Pastor Leo. Adelante, Saúl. Sí, pastor. Sí, como dice el pastor Leo, nuestra fe se basa 100% en Cristo. Somos cristocéntricos nosotros. Y que cuando le dice Pedro, perdón, cuando le pregunta a Jesús que, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice que, pues, le fue revelado por parte de Dios. Sí, era Así todo, pastor. es. Gracias. Entonces, bueno, lo que decía la introducción es algo muy interesante porque nos permite entender que nosotros, como cristianos, podemos fundamentar nuestra fe en Cristo y tenemos, gracias a Dios, tenemos a Cristo como ejemplo a seguir, ¿sí? Hay otras religiones o sectas, eso lo vimos también en la materia de sectas, donde, bueno, todos sus filósofos o los maestros que los guiaron a esta fe murieron y están sus tumbas hoy en día y las personas pueden visitar. Estamos hablando de Mahoma, estamos hablando de muchas personalidades que han formado o que han establecido religiones que han muerto y que sus tumbas están hoy en día disponibles. Nosotros tenemos la dicha de que Cristo no está en una tumba, ni está sepultado o enterrado o colocado en alguna parte, porque sabemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Este dialecto, aunque parece corto o aunque parece algo muy sencillo, es lo que puede defender nuestra fe, porque hay muchas personas. El otro día yo platicaba con una persona que me decía, oye, pero es que ¿por qué creen en Jesús? Si Jesús solamente fue un maestro, le digo, ok, sí, afirmativamente Jesús fue un maestro, hay gente que dice que fue un filósofo, hay gente que dice que fue un profeta, hay gente que dice, y todo es verdad, porque la Biblia dice que Jesús es nuestro maestro, es nuestro profeta, ¿verdad? Y tiene todos los elementos, pero el elemento más importante o más destacable que nos permite Dios entender es que Jesús es y fue el primer ser que murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Eso lo dice la Biblia, lo corrobora la historia y vuelvo a repetirles, hoy en día no tenemos una tumba donde esté Jesús, ni tenemos un sepulcro, ni tenemos las cenizas de Jesús, como muchos otros más maestros, filósofos o profetas pudiera haber en la tierra. Jesús resucitó, tenemos sus enseñanzas y por eso creemos que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vino a cumplir
Las profecías que daban los profetas, ¿sí? En el tiempo de los profetas, se cumplió con Jesús. Jesús vino a hacer muchas grandes obras para nosotros y para las personas, y justamente de eso trata la cristología, que es la materia que vamos a llevar este cuatrimestre. Es la primera parte, porque son dos partes, ¿sí? La primera parte corresponde a la persona de Cristo, o Cristo como persona. ¿Qué hizo Cristo o Jesús aquí en la tierra como persona? Y es lo que vamos a ver este cuatrimestre, y con eso vamos a dar inicio en esta hora. ¿Sí se está viendo la presentación? Alguien que me diga, porque no veo la pantalla. Sí, Pues sí se pastor. está viendo bien. Sí, sí se ve. Sí Excelente, se ok. ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Lección número 1, el hombre verdadero y la clave para entender la humanidad. ¿Sí? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es que nosotros podamos comprender la relación entre cristología y antropología. La antropología es una materia que aún no hemos visto. Probablemente el siguiente cuatrimestre lo veamos. La antropología es el estudio del ser humano, ¿sí? Es el estudio del ser humano y la relación que tiene con Dios. Es decir, qué relación tiene el ser humano, el cuerpo, el estar el ser humano aquí en la tierra con Dios poderoso, omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Eso habla la antropología. Más adelante lo vamos a ver, pero ahorita les hago un breve resumen, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene Cristo con el ser humano? Vamos a hacerlo más minucioso. ¿Qué relación tiene Jesús conmigo o con cada uno de ustedes? Dice, desde una perspectiva bíblica, reconociendo a Jesucristo como modelo perfecto de humanidad y respuesta a la condición de cada hombre. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Y como introducción, tenemos que, les voy a hacer una pregunta, vamos a hacerla aleatoriamente. Me gustaría que la respondiera Saúl en esta noche. Saúl, ¿cómo entiendes a Cristo que nos ayuda a entender? Perdón, dice, ¿cómo entender a Cristo nos ayuda a entender al hombre? ¿Qué relación tiene para tu vida o qué relación tiene lo que tú entiendes a Cristo con el hombre? Sí, pastor. Le digo, me perdí un poquito, pero sí. Este, a mi entendimiento, pastor, es de que Jesús, él siendo hijo de Dios, él siendo, pues, Dios plenamente santo, vino a ser en forma de hombre, pero pues con todas las virtudes del hombre, pues, pero excepto de que él no tenía pecado, él es 100% santo. Y pues él nos puede entender como humanos, pues en tristeza, la alegría, las tentaciones, porque también Cristo fue tentado. Esa es la relación que puede ver, que puedo yo entender, que Jesús, siendo en forma de hombre, puede comprender nuestras debilidades y nuestras angustias. Así es, gracias. Entonces, lo que comenta Saúl es completamente correcto, ¿verdad? Cristo, dice la palabra de Dios, fue tentado en todas las tentaciones habidas y por haber para el ser humano, ¿sí? Y vamos a entender en esta clase por qué es necesario o por qué era necesario que Cristo viniera a la tierra para poder entender un poco mejor al hombre, ¿sí? Hay una anécdota, hace ya varios años, cuando aún se compartía bueno, todavía, pero antes era un poco más común, cuando se compartía con folletos, con historias en la calle, había un folleto que a mí me llamaba mucho la atención. Yo tenía como 10 años cuando leí este folleto evangelístico se me hizo muy bonito, y narraba la historia de un niño que amaba las hormigas. Este niño todos los días iba, veía las hormigas, las observaba, les llevaba pan, les llevaba comida, les llevaba azúcar. Y este niño amaba mucho estas hormigas. Él les hablaba, pero las hormigas no podían entender su vocabulario.
¿sí? Entonces, en una ocasión, este niño voltea y mira un letrero que dice próxima inauguración de un centro comercial aquí, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Que iban a destruir todo ese lugar, que iban a quitar, a levantar con máquinas toda la tierra, todas las piedras, todo lo que había ahí para construir el centro comercial. Entonces, el niño, el primer impacto que tuvo fue asustarse, sentirse triste, porque dijo, ya no van a vivir mis hormigas, las van a matar, ¿verdad? Va a llegar esta destrucción a ellas, y ya no voy a poder yo convivir con ellas. Entonces, el niño planea, ¿cómo hago para que me escuchen, no? Entonces, el niño en su mente de niño les hace unas cartas chiquitas a las hormigas, les pone letreros de huyan de este lugar, les habla con un megáfono para que escuchen, pero no tiene sentido, las hormigas no entienden. Entonces, la única manera en la que las hormigas iban a poder entender esto era él convirtiéndose en hormiga, ¿sí? Y este cuento está muy bonito, o este folleto, porque pues narra que más adelante el niño se convierte en hormiga, va y les dice del peligro que va a pasar, pero las hormigas no quieren escucharlo, lo empiezan a atacar porque lo ven diferente a las demás hormigas. Y es una historia que es muy similar o entendible a lo que Cristo vino a la tierra. Era necesario que Jesús viniera en forma humana, número uno, para entender la condición del ser humano, y número dos, también para establecer un antes y un después en la humanidad. Ahorita lo vamos a ver con versículos, cómo pues tiene mucho que ver, ¿no? Cómo el primer hombre, que fue Adán, pecó, se apartó y se separó de Dios, ¿sí? Y era necesario que un mismo hombre uniera, o un mismo hombre lograra esta conexión con el Padre. Y ningún hombre podía hacerlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos estaban bajo el efecto del pecado o con la condición de pecadores, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, me gustaría que la respondiera Dani. Dice, ¿qué conexión hay entre el estudio del hombre y Cristo? ¿Tú qué puedes entender por esto, Dani? ¿Qué conexión hay entre estudiar al hombre y estudiar a Cristo? Buenas noches. Pues a mí Hola. me figura que es el comportamiento que tenemos nosotros queriendo ser como Cristo, ¿no? Porque por eso somos cristianos, por eso somos llamados cristianos, porque es como la similitud, o sea, queremos llegar a ser como Cristo. Siento que a eso se refiere. Excelente, sí, así, definitivamente así es. Entonces, nuestro prototipo o nuestro ejemplo, que en este caso debería o debió haber sido Adán, que fue el primer hombre, ¿sí? Se equivocó, se separó y se alejó de Dios. El ser humano no puede poner su mirada o su vista a Adán. Regularmente cuando vivimos en familia con muchos hermanos, regularmente vemos al mayor como el ejemplo, ¿no? Mi hermano mayor o mi hermana mayor me enseña, mi hermano mayor me inculca valores, mi hermano mayor actúa de esta forma. Y uno cuando es pequeño dice, ¿no? Cuando yo sea grande quiero trabajar como mi hermano. Cuando yo sea grande, quiero hacer lo que hace mi hermano, ¿no? Regularmente tenemos esta prototipo nosotros de querer ser como el hermano mayor. En este caso, nuestro humano mayor o nuestro antepasado mayor sería Adán, y el ser humano no puede poner su vista en él o querer ser como él, porque lamentablemente él cayó en pecado, hubo una separación entre él y Dios, y todos sabemos la consecuencia que tuvo esto, ¿no? Entonces sí, muy buena respuesta, Dani. Definitivamente Jesús viene para establecer un modelo de cómo el ser humano debe seguir o poder entender que sí se puede vivir como Dios Padre quiere, ¿verdad? Entonces, aquí es la siguiente diapositiva, justamente. Jesucristo es nuestro modelo de hombre. Jesús es el postrer de Adán. ¿Qué quiere decir postrer? El que sigue en la línea o en la cadena, ¿verdad? Vamos a buscar algunas citas. Me gustaría,
Vamos a ver, déjenme ver quién está. A ver, Saúl, ¿nos puedes apoyar con Primera de Corintios 15? Vamos a tratar de leer pocos versículos porque nos marca todo el capítulo, pero solamente vamos a leer algunos versículos. Primera de Corintios 15. Dani, nos apoyas con Hebreos 2:5. Leo, nos apoyas por favor con Romanos 8:19 al 24. Déjenme ver quién más está. Abimael, ¿nos puedes apoyar por favor con Hebreos 1:3? ¿Quién más está? A ver. Es que no, la computadora no me deja ver a todos. A ver. Pastor Will, ¿sí puede hablar? ¿Sí nos puede apoyar? Sí, dime. Excelente. Nos apoya, por favor, con Romanos 8:29. Ok. ¿Y quién más está? Por favor, díganme por qué no me permite ver la pantalla. ¿Quiénes están? Leo y Ana. Ok, Ana, por favor, ¿nos apoyas con Salmo 8? También estamos Lulú y Gabriel Pastor. Excelente. Lulú y Gabriel, por favor, Gabriel, con Génesis 1:28. Sí, por favor. Entonces vamos a esperar a que todos tengan ya la cita para comenzar. Amén, pastor. ¿Listos? Ok. Sería 1 Corintios 15. 15, desde el 1 vamos a leer. Si quieres, comienza a leer y yo te digo hasta dónde leas, por favor. Amén. Dice 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, con un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque asimismo como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregué y reinó el Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, al que está sujeto a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ok, hasta ahí si gustas, hermano Saúl, gracias. Amén. Entonces, si se fijan, Primera de Corintios 15 nos habla justamente cuando querramos nosotros explicar, que alguien les pregunta, ¿qué estás estudiando? Cristología. ¿Y qué es cristología? Ustedes les pueden leer este versículo o esta cita, Primera de Corintios 15, porque aquí nos habla justamente lo que es la cristología, ¿sí? Es decir, nosotros, dice aquí lo que acaba de leer Saúl, es que nosotros creemos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Quien murió y resucitó. Si no hubiera resucitado, no tiene caso estar reunidos. Estaríamos perdiendo el tiempo aquí si estuviéramos buscando o adorando un profeta o un maestro que se encuentra muerto y que nunca resucitó, pero no es el caso. Cristo resucitó, lo vieron muchísima gente después de su muerte y resurrección, ¿sí? Y también nos dice ahí que la muerte entró por un hombre, Adán, y por un hombre también entró la vida eterna, que es Cristo. Entonces, Cristo vino justamente a pagar o a sellar ese precio que la humanidad tenía de perderse. Recuerden que al momento de que Adán peca, existe una muerte no física, sino espiritual, o bueno, también eterna, ¿verdad? Que era separados de Dios. Pero era importante que un hombre, y vuelvo a repetir, un hombre, así como les conté ahorita el relato de la hormiga, no era necesario que el niño se convirtiera en hormiga porque no había otra manera de que, o más bien, si vemos el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, el ser humano, aunque Dios se manifestó en poder y gloria y autoridad con el pueblo de Dios, el ser humano ignoró, olvidó, se separó de esa condición que Dios había hecho y volvieron al camino equivocado. Entonces, digamos que ese plano, o esa parte en la que Dios hablaba al ser humano directamente, no surgió efecto, que es exactamente lo mismo que les dije ahorita de la historia del niño, ¿no? El niño colocó sus letreros chiquitos a las hormigas de huyan de este lugar porque va a ser destruido, pero no funcionó. Las hormigas no entendieron, no pudieron leer el mensaje. Entonces era necesario que el niño se convirtiera en hormiga para entonces ahora sí tener un lenguaje con la persona. Número uno. Número dos, también sirve de que Jesús vino a la tierra para que fuera nuestro modelo a seguir, ¿sí? Para que entonces nosotros como creyentes de Cristo o seguidores de Jesús podamos tener un líder o podamos tener un modelo, ¿sí? De alguien en quien seguir, en quien poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro estilo de vida, ¿sí? Es lo que ahorita nos acaba de leer Saúl en Primera de Corintios. Ahora, otro punto dice, un plan original de gloria y dominio. Hebreos 2:5, perdón, ¿qué nos dice? Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Nada más dice eso, profe. Ok, aquí nos está hablando de la importancia de la humanidad, ¿sí? No sujetó a los ángeles, es decir, el ser humano, y bueno, eso lo van a ver en angiología, cuál es el propósito y el trabajo de los ángeles, pero la humanidad debería tener un libre albedrío, ¿sí? Y por eso es que el ser humano tiene una decisión. Vamos a leer Salmo 8.
Sí. Dice, al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengan de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Entonces, lo que acaba de leer, sí, la pastora Ana, es que aquí dice que, y lo estamos también viendo en angiología, ¿no? Los ángeles tienen, y lo van a ver en su materia, que los ángeles tienen un trabajo, tienen un objetivo, tienen ciertas limitantes, pero si los ángeles fallan, automáticamente ya no hay oportunidades para ellos. Más sin embargo, el ser humano, Dios tiene un gran amor hacia la humanidad, que aún envió a su hijo al rescate para que no se pierdan. Por eso aquí dice el salmista, ¿cuánto vale el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Por qué no haces algo similar a los ángeles, no? Que si un ángel falla, bueno, es desterrado, es arrojado, ya no funciona como ángel y pasa a ser propiedad del enemigo, ¿no? Entonces, pero el ser humano sí hay un amor especial. Y aquí la pregunta teológica sería, ¿por qué Dios ama a la humanidad? ¿O por qué Dios nos tiene ese cariño especial de amarnos, de guiarnos, de dirigirnos, de incluso enviar a su hijo para salvarnos, para orientarnos? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque somos creación hecha por Dios, ¿sí? Que fuimos creados con un propósito. Y recordemos esto, el ser humano, a diferencia de los ángeles, acuérdese que cuando la tercera parte del cielo pecó en contra de Dios, eso lo podemos leer en los libros, lo van a leer en angiología en algún punto, en Malaquías, en Ezequiel, donde viene toda esa historia. Ahí podemos entender que la tercera parte del cielo fue desterrado, fue separada de Dios, ¿sí? Por haber pecado, por haber estado de acuerdo con el enemigo de Dios, que es Lucifer, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, el plan perfecto de Dios, o teológicamente, Dios crea a la humanidad con la intención o con el objetivo de que esa tercera parte de ángeles sea cubierta, pero ahora con otra especie. Esa especie es la humanidad, son los humanos, ¿sí? Por eso la Biblia dice que Dios está buscando quien lo adore, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Personas que le adoren por amor, personas que le adoren por convicción, por decisión propia, ¿sí? Por eso podemos entender hasta aquí los proyectos, ¿no? El proyecto de los ángeles y el proyecto de la humanidad. Por eso es que Dios ama y somos de gran valor para Dios porque nos creó, pero definitivamente también el ser humano tiene la decisión, tiene un libre albedrío de seguir el propósito de Dios o de alejarse del propósito de Dios. Mas, sin embargo, Dios nos da todas las indicaciones. Incluso vino Cristo en forma humana a explicar el reino de los cielos, a explicar el propósito de la creación del ser humano, a explicar y detallar cómo fue la caída del hombre y a dejarnos como elección, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús. Entonces aquí es una decisión ya personal de cada uno si decide amar y ser salvo o perderse, ¿sí? Vamos a leer ahora Génesis 1:28. Sí, amén. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
Ujú. Ahí la indicación de Dios para la humanidad es, a pesar del tema más adelante del pecado, porque acuérdense que el pecado viene en Génesis 3, pero ahí Dios, o sea, el plan perfecto de Dios es este, ¿no? Que se creen los humanos, que se reproduzcan, que sigan produciendo, porque tengo un plan para ellos, tengo un propósito especial para ellos. Sí, hay muchas personas que dicen, ¿y por qué Dios cuando pecó a Adán y Eva mejor no terminó con la humanidad y hizo un plan B, ¿no? O un plan C, ¿sí? Pues recordemos que esto sí era un plan de Dios, lo podemos leer antes del diluvio, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que Dios le dolió su corazón haber creado al ser humano y decidió terminar con su vida, con la creación que había hecho. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que miró muy por allá, muy escondido a lo lejos, estaba un hombre que era Noé, quien lo amaba con todo su corazón, quien respetaba su voluntad. Y bueno, Dios dijo, ¿cómo voy a ser injusto, ¿no? Con este hombre que me ama. Y bueno, todos conocemos la historia. Noé y su familia son salvos. Noé invita a sus vecinos, a las personas que van pasando. La gente se burla, la gente dice que eso nunca va a ocurrir. Muy similar a lo que pasa hoy en día, ¿no? Los predicadores hablamos de la segunda venida de Cristo, las personas se burlan, las personas lo toman a broma, lo toman a chiste, lo toman a que es algo que nunca va a ocurrir. Y bueno, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir la segunda venida de Cristo, que es muy similar. Acuérdense que la Biblia nos habla de cosas que fueron, son y serán, y tienen mucha relación. La Biblia siempre está hablando de cosas que fueron, pero se vuelven a repetir en el presente. Y una de esas cosas justamente es esta. El tema del arca de Noé es muy similar a la segunda venida de Cristo. Sí, el arca representa a Cristo y la salvación. Hoy en día el arca, y esto también se los he dicho muchas veces, hoy en día el arca de Noé no está en un lugar. El arca pasa por todas las calles del mundo diciendo, entren, sean salvos, aparten su lugar en Cristo, ¿verdad? Pero la gente se burla, la gente ignora, la gente dice que eso nunca va a ocurrir y bueno, el tiempo o el futuro nos dirá cuando la segunda venida de Cristo marque este suceso, ¿verdad? Entonces, dice ahora, dice caída, alienación y sufrimiento. Yo cuando vi esta palabra de alienación, se me hizo una palabra muy interesante. Alienación quiere decir un sentimiento de perderse, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó con el ser humano, que aunque tuvo esa comunión con Dios, Adán y Eva, acuérdense que caminaban con Dios, escuchaban su voz, hablaban con Él, y a causa del pecado pasó esto, una alienación, quiere decir que se separaron, que se sentían extraños ya, como dos personas completamente diferentes a causa del pecado. Vamos a leer Romanos 8, 19 al 24, por favor. Creo que esa le tocó al pastor Leo. Claro que sí, Ray, enseguida. Romanos 8, 19 al 24 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la a la gloriosa libertad, de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Ok, gracias. Entonces aquí se fijan cómo el pecado trajo consecuencias. Esto lo podemos leer en Génesis 3, ¿sí?
La mujer tuvo consecuencias por el pecado, el hombre tuvo consecuencias por el pecado, la tierra tuvo consecuencias por el pecado, los animales tuvieron consecuencias por el pecado, pero estas consecuencias no van a ser eternas, o al menos aquí nos dicen Romanos que no va a ser así. Va a llegar un día de la redención. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a llegar el día de la culminación de esto. Por eso nos dice aquí la Biblia que el ser humano gime, ¿sí? Por ese día de la redención. Los animales también añoran, proclaman ese día de la redención. ¿Por qué? Porque acuérdense que a causa del pecado, todos, absolutamente el entorno tuvo una consecuencia y el ser humano perdió, los animales perdieron, la tierra perdió. ¿Qué perdieron? Bueno, si analizan exactamente bien lo que dice Génesis 3, las consecuencias del pecado, se van a dar cuenta de lo que perdieron, ¿no? Dice Génesis 3 que la mujer tiene que dar a luz con dolores de parto. Entonces, el sufrimiento de la mujer viene a consecuencias del pecado. Dice también que el hombre tiene que trabajar para poder comer, que la tierra tiene que ser estimulada o trabajada. Es decir, el ser humano tiene que regar, poner abono, cuidar la tierra para que pueda producir fruto. También dice aquí que la serpiente tuvo una consecuencia, que tuvo que arrastrarse. Y si somos teológicamente inteligentes o entendemos bien la palabra de Dios, podemos entender que los animales hablaban. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la serpiente le habló a la mujer, dice la palabra de Dios. Entonces, a consecuencia de esto, los animalitos perdieron el comunicarse con los humanos, perdieron el hablar con ellos, ¿sí? Y por eso es que hoy en día toda la tierra es enemigo de todos, ¿sí? Si ustedes van a una selva y se encuentran con un león, el león nos va a atacar, ¿verdad? Porque su instinto, su genética, su cromosoma del animal es estar en contra del ser humano, porque a causa del pecado de Adán y Eva hubo consecuencias. La tierra ahora tiene que ser estimulada para producir, porque antes producía por sí misma, no llovía, ¿sí? Sino que Dios hacía que el mismo vapor de la tierra produciera el fruto. Entonces, hubo muchas consecuencias a causa del pecado, eso lo podemos entender. Y como les digo, analicen bien Génesis 3, analicen, puntualicen cada uno, porque ahí específicamente nos habla de muchas cosas que teológicamente a veces no entendemos, pero cuando profundizamos, entendemos, ¿sí? Teológicamente también esto no es algo comprobado, pero también se dice que el ser humano podía moverse a distancias muy rápidas, como una teletransportación, ¿sí? ¿Dónde basamos esto? ¿O dónde podemos entender esto? Bueno, tan sencillo como que la Biblia dice que Adán y Eva hablaban y se comunicaban con Dios. Donde quiera que ellos estuvieran, ellos podían llegar rápidamente a donde Dios se encontrara, ¿sí? Entonces, bueno, analicen bien Génesis 3 para que entiendan todo lo que el planeta podía hacer y que a consecuencia del pecado ya no puede hacer, ¿verdad? O hubo restricciones. Ahora dice, Jesús trae vida donde Adán trajo muerte. Dice, encarnación, imagen perfecta de Dios. Hebreos 1:3, ¿qué nos dice? Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Amén. Aquí que nos dice que Dios es el perfecto reflejo de Dios Padre en la tierra, es la forma humanizada o la forma característica del ser de Dios encarnado en la tierra y que vino con un propósito que fue purificar pecados para entonces ascender a Dios o nuevamente con Dios Padre y estar a la derecha, ¿verdad? Más adelante leemos citas donde dice que Dios está a la diestra de Dios Padre para interceder por los que son sus hijos. Es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que todos los días oramos pidiendo peticiones, que nos ayude, que nos dé, que nos limpie. Ahí está Jesús pidiendo al Padre por nosotros.
Ahí podemos entender en esta cita de Hebreos 1:3 cómo pues existe esa manera de manifestarse Dios a los seres humanos. Dice, nuestra dignidad, ser conformados a Cristo. Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos habla de una de predestinación, quiere decir antes de, la predestinación quiere decir antes de, es decir, Dios en su gran propósito y plan ya tenía predestinados a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero a consecuencia del pecado entonces era necesario que viniera un Salvador. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos, como debió haber sido a consecuencia de Adán o por parte de Adán, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, ¿cómo vamos a entender al hombre desde Cristo? Existen dos métodos, por eso puse esta balanza aquí en esta diapositiva. Hay dos maneras de entender a Cristo. El método tradicional quiere decir analizar al hombre caído, ¿sí? Que es lo que mucha gente hace, ¿sí? Mucha gente, y eso lo vimos en amartiología, que es el estudio del pecado, donde dice la gente, bueno, si el vecino hace esto, ¿por qué yo no? O si aquel vive con esta condición, ¿por qué yo no lo practico? O si aquella persona hace esto, pues yo igual. O si mis padres, mis abuelos lo hacían, ¿por qué yo no hacerlo, no? O simplemente en el código genético, eso lo vimos en la martiología, cada ser humano trae componentes genéticos de sus abuelos, tatarabuelos, padres, madres, abuelas. Entonces, genéticamente el ser humano ya viene con una condición defectuosa de hacer y de volver a caer. Por eso es que vemos que hay familias donde radica algún vicio, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, que las mujeres son dejadas a cierta edad, o que las engañan, o que el hombre es engañado. Esa predisposición genética existe, pero debemos entender esto, que el ser humano no debe poner su condición en analizando al hombre caído, sino, ahora sí, dice el método bíblico, que es a partir de Jesucristo, lo que decía Dani al principio, ¿no? Nos comentaba Dani, Jesús vino a poner un modelo a seguir. Entonces ahora el ser humano ya no va a seguir como lo enseñó su padre, su hermano, su abuelo, su tatarabuelo, sino que ahora en Cristo nosotros ponemos nuestra manera de vivir como dice la Biblia que le agrada vivir a Dios, como dice la Biblia que vivió Jesús, ¿sí? Y podemos decir, pero genéticamente ya vienes con una composición genética. Bueno, sí, pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora, a través del Espíritu Santo, yo puedo dejar de hacer lo que hacían mis antepasados. O yo puedo poner un alto a las cosas que antes no me era posible. Sin Cristo, no, pero con Cristo sí. Porque sin Cristo estoy enfocándome en el análisis humano a través de Adán. Y Adán cayó, Adán pecó, Adán no cumplió el fundamento que tenía Dios. Pero Cristo sí vino, sí cumplió, dice la palabra de Dios, fue tentado en todos los pecados, sí, pero no pecó, ¿verdad? Entonces dice, Jesús revela a Dios y al hombre, Hebreos 1:1, le voy a dar lectura yo. Pastor Leo, ¿me apoyas con Juan 1:18 y Ana con Colosenses 2:9? Por favor, en lo que busco. O Dani, ¿me apoyas con Hebreos 1:1, por favor? Pastor Will nos apoya buscando Isaías 59:1 y 2. Ok. Lulú, ¿nos apoyas, por favor, con Juan 3:16? Sí, pastor. Abimael, 2 Corintios 5:21. Vamos a dar lectura a Hebreos 1:1. Ok, dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros, nada más ahí, hasta el 1, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces dice aquí, vuélvelo a leer, por favor, Dani. Sí, profe. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Uh-huh. Estamos hablando de Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde Dios se manifestaba en los profetas y donde Dios se manifestó en poder y gloria, ¿sí? El pueblo de Israel vio con sus ojos abrir el mar con el poder de Dios. Vio con sus ojos cómo las nubes los protegían del sol durante el día y cómo la llama de fuego los orientaba y les daba protección de animales en la noche. Entonces, el ser humano ahí sí vio, experimentó el poder de Dios, pero se perdió. Fíjense bien, aún viendo el poder de Dios, sí hay muchas personas que dicen, es que yo creería en Dios si yo veo el poder de Dios. Eso ya pasó, eso ya fue. La manifestación poderosa de Dios ocurrió en el Antiguo Testamento con muchas manifestaciones de poder y el ser humano a final de cuentas se separó de Dios, se alejó de Dios. Por eso es que era importante establecer, ¿sí? Venir a pagar el precio de los pecados de la humanidad, dejar una vida escrita que es la Biblia y la vida de Cristo y sellar. Sellar quiere decir vencer a la muerte, en este caso Cristo, para que todo aquel que cree en Cristo no muera, sino que viva por la eternidad, ¿sí? Vamos a leer ahora Juan 1:18. Nos dice Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Uh-huh. Y Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uh-huh. Aquí nos está hablando de la imagen del Verbo, es decir, de la imagen de Cristo, donde está reflejado la Trinidad o el Dios Trino, ¿verdad? Y podemos entender que en el Antiguo Testamento Dios Padre se comunicaba con los profetas, hacía las hazañas que les acabo de mencionar ahorita, pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Jesús menciona que el Padre es similar y dice, hay una cita que dice, el que me conoce a mí conoce a mi Padre, porque yo soy como el Padre. Está hablando de la relación que tiene Cristo con Dios Padre, pero también Jesús dice, pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? Que es parte del poder de Dios. Ahí está hablando de una Trinidad. Ahorita estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Acuérdense que son 3 eras, la era de Dios Padre, Antiguo Testamento, la era de Dios Hijo, Nuevo Testamento, y la era del Espíritu Santo, actualidad. Son solamente 3 etapas las que tiene por vida pues toda la humanidad, ¿sí? Ahora vamos a entender cómo Jesús es la respuesta. Dice, el problema, separación por el pecado. Isaías 59 del 1 al 2, ¿qué nos dice, Pastor Will? Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, gracias. Entonces aquí nos habla Isaías que el pecado ha llevado a una separación entre la misma humanidad y entre la humanidad con Dios, pero en el gran amor de Dios o el gran plan de Dios estaba Jesucristo, ¿verdad? Todos los profetas lo van a anunciar como el Mesías que iba a venir a reestructurar esa separación, ¿verdad? Todos los profetas en el Antiguo Testamento hablan de esta venida de Cristo, ¿sí? Hasta que se cumplió. Dice, solución, Dios envía a su Hijo, Lulú, Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, gracias. Aquí vemos que en el punto de arriba dice, hay un problema que es una separación del mismo hombre entre el hombre con Dios, pero hay una solución que es Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer el siguiente. Calvario. ¿Sí le dije a alguien esa cita o no? Segunda de Corintios 5:19. Si no, bueno, vamos a ver. Abimael, ¿nos apoyas con esta cita, por favor? Segunda de Corintios 5:19. Gabriel con Isaías 61, del 1 al 5. Y Dani, ¿nos apoyas con Romanos 12:1, por favor? Entonces aquí vemos en esta pantalla que les estoy mostrando ahorita, cómo Jesucristo es la respuesta. Ya vimos que el problema existió a consecuencia del pecado, una separación. Ya vimos también que hay una solución. La única solución es Cristo, Juan 3:16. Pero es necesario que Cristo pasara un calvario, que es un lugar de reconciliación. Segunda de Corintios 5:19, ¿qué nos dice? Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Entonces, fijan, dice aquí que el lugar de reconciliación fue en el Calvario. Cristo no pecó, pero por amor a nosotros tomó todos nuestros pecados, Él los cargó como pecador y fue llevado a la cruz para pagar cada uno de los pecados. Esto trajo consigo una salvación o libertad total. Isaías 61, del 1 al 5, ¿qué nos dice? Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Amén. Entonces aquí nos habla de la salvación integral o la libertad total que vino a hacer Cristo, ¿verdad? Cristo vino por obra del Espíritu Santo a la tierra. También aquí podemos ver la manifestación de la Trinidad. Y vemos que Cristo viene a pagar, viene a darnos una vida eterna y a reconciliarnos con el Padre. Esta salvación trajo un regalo que es una vida transformada, que son los frutos y dones espirituales. Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Aquí nos dice entonces que si nosotros somos fieles seguidores de Cristo, debemos ahora enfocar nuestra vida y nuestra completa forma de ser, no en Adán, que fue, o no en el hombre. Recordemos que Adán es símbolo o sombra y figura de la carne o del hombre terrenal. Debemos aprender teológicamente a entenderlo, la simbología. Adán representa la naturaleza humana, Adán representa la carnalidad, Adán representa la tentación fallida, ¿sí? Pero Cristo representa la solución a este pecado, la salvación, y representa la vida eterna. Entonces, el ser humano creyente, el que se dice cristiano, el que se dice seguidor de Cristo, ahora debe poner su mirada en Cristo, en las cosas que Cristo enseñó.
como conclusión y aplicación a esta clase, entendemos que Jesucristo es el modelo perfecto, ¿sí? Nos dice también que la antropología parte de Cristo por ser hijo de Dios, por ser humano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a vivir conforme a nuestra dignidad en Cristo o a nuestra dignidad en Él, ¿sí? ¿Cómo reflejamos nosotros a Cristo? Será una pregunta para meditar en esta noche. ¿Y dónde podemos aplicar la solución que Él nos da hoy? Es decir, si yo me digo creyente de Cristo, debo aprender a vivir como Cristo me enseñó. ¿Y dónde viene eso? Bueno, viene en los evangelios, viene en la Biblia, ¿sí? Y debo de poner mi mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cristiano justamente quiere decir esto, seguidor de Cristo o discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nos preguntan que si somos de una religión, nosotros no somos de una religión, nosotros seguimos, sí, a Cristo. Y Cristo nos dejó un estilo de vida, una forma de dirigir nuestra vida y de llevar nuestra vida. Regularmente los discípulos, había discípulos de Platón, había discípulos de cada uno de los filósofos, Aristóteles, ¿sí? Y los discípulos seguían lo que su maestro les dejó como enseñanza, sus frases, su estilo de vida, su manera de comportarse, los libros que pudo haber escrito. Nosotros nos decimos seguidores de Cristo porque nosotros estudiamos su palabra, podemos vivir de acuerdo a los evangelios y podemos entender a Cristo o podemos entender a Dios más bien en Cristo. Por eso es la importancia y la relevancia de que nosotros sí tenemos un modelo o una persona a seguir que es Cristo, quien murió, sí, murió, le dieron muerte, pero resucitó al tercer día y existe una comprobación porque lo vieron, porque convivió Jesús con ellos, porque incluso dice la Biblia, les mostró sus manos, sus heridas, ¿verdad? Miles de personas lo vieron ascender con la promesa de volver. Y hoy en día estamos reunidos y creemos en esto porque estamos esperando esa segunda venida. Amén. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Ya recibí por aquí los cuestionarios. La idea sería que expusiéramos las preguntas, pero por falta de tiempo yo voy a validar sus respuestas y si la siguiente semana nos da tiempo, las validamos entre todos. ¿Les parece? Vamos a darnos un pequeño break de 5 minutos para que siga su siguiente clase. Les voy a pedir, por favor, que se levanten, que tomen agua, si quieren ir al baño, que se estiren, ¿sí? Para que no se les haga pesado, porque de repente sí es muy pesado estar mucho tiempo sentados. Entonces, por favor, estos 5 minutos, pónganse de pie. Ahorita continuamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Bendiciones.
Bueno, vamos regresando, vamos reincorporándonos. Finalizamos la otra clase y ya no les pregunté si querían comentar algo. No sé si en lo que se van conectando alguien quiera comentar algo de la clase que vimos. O nadie quiere comentar nada, todo bien. A mí es interesante que sí, como se tiene que ver desde el punto de vista de Cristo, pues, porque sí es cierto, muchas veces se analiza más desde el punto del hombre caído y no se da esa importancia a Jesucristo como un ejemplo a seguir. Un ejemplo de cuando las personas dicen, no, pues es que yo soy así porque he escuchado a cristianos, digo, si son cristianos, tendrían que ser como Cristo. Así es. He escuchado personas que dicen ser cristianos, que tienen comportamientos que los avalan porque dicen, porque así fue mi abuelita, o porque así es mi carácter, o porque así es tal. Y Así no es. lo dicen de punto de vista de nacido de nuevo en Cristo. Entonces sí se me hizo muy interesante eso. Sí, es definitivamente interesante entender que cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, no pasamos de una religión a otra, ni pasamos de un estilo de vida, sino que ahora tenemos un libro, tenemos enseñanzas, tenemos maneras de vivir que nosotros debemos ahora, si realmente amamos a Cristo, si realmente amamos lo que Él nos enseña, debemos ahora nosotros seguir sus enseñanzas, vivir de acuerdo. Por eso les mencionaba esto, que los discípulos del Antiguo Testamento, o incluso los discípulos de los filósofos, vivían de acuerdo a su maestro, porque ellos querían pertenecer a ese grupo de discípulos. Entonces ahora nosotros, si nos decimos cristianos, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente clase. Veo que aún no se conectan algunos, pero voy a empezar con una oración para ya darle lugar a su maestra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que vamos a estudiar angiología, Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación, el entendimiento y la sabiduría para poder entender y comprender mejor esto, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Padre Celestial, que nos hables conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias por este tiempo, bendice a la maestra, te pedimos que la uses en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Buenas noches, maestra, bien. Bien, gracias, maestra. Buenas noches, gracias. Hola a todos, bendiciones. Pues vamos a iniciar nuestra clase. Si recuerdan, estábamos viendo la semana pasada la lección 1 de nuestro libro de angiología. Abra su libro, por favor. Nos quedamos, vamos a dar un repasito tantito de lo que vimos en la lección 1. Vimos que en hebreo el término para los ángeles es malak, mientras que en el Nuevo Testamento es ángelos, ¿verdad? Y vimos que los ángeles se les llama mensajeros, enviados o embajadores. A esa primera parte vimos la del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver lo del Nuevo Testamento. Estamos en la introducción apenas. Ahí donde nos quedamos, dice Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Amén. Vamos a empezar a leer en el libro. Dice:
Nuevo Testamento. La palabra ángelos aparece 176 veces en 18 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos excepto Efesios, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. De estos 9 libros, solo Filipenses, Tito, Filemón y Segunda y Tercera de Juan no hacen mención a mensajeros humanos, ángeles santos, ni a Satanás, ni demonios, ni al ángel del Señor por su nombre o título. Eso es lo que vamos a aprender hoy. El término ángelos aparece 55 veces, 31% en los evangelios, con un fuerte énfasis en Mateo, que aparece 20 veces, en Lucas 26 veces, lo encontramos 21 veces en Hechos, 12%, mientras que en las epístolas se refiere a ángel 33 veces, 19%, en Hebreos 13 veces, es el más dominante. Apocalipsis usa ángel más que ninguna otra sección del Nuevo Testamento, 67 veces, que es 38%. Y en 19 de los 22 capítulos, excepto los capítulos 4, 6 y 13, los libros que los usan con mayor frecuencia son pues Mateo, Lucas, Hechos, Hebreos, Apocalipsis, en un total de 147 veces, o el 84% de sus apariciones en el Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, el mayor uso del término griego para ángel o mensajero en el Nuevo Testamento es de lejos en referencia a los ángeles santos. 152 veces, 86%. Las restantes veces aluden a seres humanos, 14 veces, 8%. A demonios 6 veces, 3.5%. A Satanás 2 veces, 1%. Y al ángel del Señor 2 veces, 1%. Cuando señala a seres humanos, el término se utiliza para 3 grupos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es uno, los pastores de la iglesia, 8 veces. Los mensajeros humanos, 5 veces. Y los espías, 1 vez. Eso es lo que es para terminar nuestra clase de la semana pasada. Esta es una introducción a los ángeles, nada más nos están diciendo qué tantas veces por ciento aparece la palabra de ángelos en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada vimos qué tanto por ciento aparece la palabra Malak en el Antiguo Testamento. Ese viene siendo nuestro resumen, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. No, pastora. Bueno, No. entonces... Yo, pastora, perdón, pastora. Entonces, los hijos de Dios que se menciona ahí en el Nuevo Testamento, también se refiere a los ángeles, ¿no? En el Antiguo. En el Antiguo, perdón. En Génesis. Sí, también, Génesis, sí, y también se refiere. En Job, sí creo, ¿verdad? En Génesis. Cuando dice que se presentaron los también hijos en de Job. Dios, Sí, también y en entre Job. ellos iba Satanás. Sí,
Sí, Sí, ¿verdad? Sí, así se les menciona como hijos de Dios. Ajá. Bueno, entonces, a través de Gracias. todas las demás lecciones vamos a ir entendiendo el por qué se les llamaba así, hijos de Dios. Vamos a empezar nuestra clase número 2. Abra su libro, perdón, hermano, quería comentar algo más. Ya le quité la palabra. No, gracias, pastor, así de todo. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver la lección 2. Lección 2 dice la realidad de los ángeles santos. Aquí sí, fíjense, vamos a estudiar la realidad de los ángeles santos. En este libro no vamos a ver lo de los ángeles caídos, la de demonología, no vamos a verlo. Vamos a ver la realidad de los ángeles santos. Vamos a empezar a leer. Dice, en la época de Cristo y de Pablo, los saduceos, miembros de una influyente fracción judía que incluía al sumo sacerdote y creía que solo el Pentateuco estaba inspirado por Dios. Aquí vamos a hablar acerca de los saduceos, que ellos tenían la creencia que solamente los primeros 5 libros de la Biblia eran inspirados por Dios. Dice, y negaban la existencia de los ángeles porque pensaban erróneamente que los ángeles no aparecían en los libros de Moisés. Vamos a leerlo en Hechos 23:8, por favor, de este grupo religioso de los saduceos. Hechos 23:8. Hechos 23:8, y si alguien lo tiene y no lo quiere leer. Amén. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, más los fariseos confiesan ambas cosas. Ajá. Aquí está la diferencia del grupo de los saduceos y de los fariseos. Los saduceos negaban que hubiera resurrección y que hubiera ángeles y que hubiera espíritu. Y los fariseos afirmaban que había ángeles. Entonces ahí vemos cómo muchas veces, aunque los grupos religiosos tengan la palabra de Dios, el hecho de no estudiarla muy a fondo nos puede hacer perdernos de toda la verdad que hay en la escritura. Si nosotros no leemos la escritura, pues podemos creer inclusive en lo que otras personas nos enseñan. Porque si ellos tenían los 5 primeros libros de la Biblia, ¿por qué unos creían que había ángeles y otros creían que no había ángeles? ¿Saben por qué? Porque unos escudriñaban bien la palabra y otros no, ¿verdad? Entonces aquí dice que los saduceos eran los que no creían en la resurrección ni creían en los ángeles. Dice, de hecho, la innegable existencia de los ángeles puede corroborarse por los cientos de referencias que las escrituras hacen a ellos. En Génesis 3:24, a ver, vamos a ver, Génesis. La escritura siempre es la que nos da la visión de la verdad de la palabra. Génesis, ¿qué le dije? 3:24. ¿Quién lo tiene? Yo, pastora. Génesis 3:24 dice, hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios. Entonces, fíjate cómo ahí está la existencia dice que cuando sacó Jehová del huerto de Edén,
para que labrase en la tierra. ¿Qué cita te dije? Ah, echó pues fuera al hombre. Dice que ahí había en Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados. O sea, ahí nos está hablando un querubín, pues también entra dentro del rango de los ángeles. Entonces ahí nos confirma que la ignorancia acerca de la existencia de los ángeles era de los saduceos, porque fue un grupo religioso que se transmitió sus enseñanzas falsas de unos a otros, como pasa en la actualidad. En la actualidad los testigos de Jehová tienen su enseñanza errónea porque se transmiten entre ellos la misma enseñanza. Aquí vemos la grande importancia que tenemos nosotros de escudriñar las escrituras, ¿verdad? El querubín que guardaba el jardín del Edén, hasta Apocalipsis 22:16, el ángel de Cristo que tanto le reveló a Juan. Vamos a ver Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. ¿Quién lo quiere leer? Yo. A ver. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí está, ¿verdad? Dice que Jesús envió su ángel. Entonces aquí vemos pues que los ángeles siempre han existido, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña qué tanto por ciento en cada libro, en la antigüedad, se le daba mucho valor a estudiar acerca de los ángeles y otros grupos pues los negaban. Y ahorita en la actualidad se comete también un error grave acerca de los ángeles, porque hay personas que tienen a los ángeles como un ídolo. Y les gusta tener a los ángeles de adornito y compran ángeles y que el ángel fulanito y que el ángel sutanito, pero no se ponen a investigar si son ángeles buenos o son ángeles malos. Una. Y en segundo lugar, los ángeles no se deben de adorar, porque los mismos ángeles adoraban a Jesús, adoran a Dios, adoran a Jesús. ¿Verdad? Vamos a ver la personalidad de los ángeles. Dice, ahí siga leyendo en su libro. Los ángeles poseen los 3 rasgos identificables de la personalidad, cualidad de ser persona. ¿Cuáles son esas 3 rasgos que identifican a los ángeles que tienen con una persona que tienen los ángeles? Fíjese que si tiene para subrayar, subraye, si no, pues allá luego lo subraya. Tienen los ángeles, tienen intelecto, o sea, tienen intelecto, tienen mucha sabiduría, ¿verdad? De conocer, conocen. También tienen emociones. Los ángeles se pueden poner tristes, alegres. Y también los ángeles tienen voluntad. Estos 3 rasgos identificables de la personalidad de los ángeles es parecido a lo que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. En eso se parecen a nosotros, ¿verdad? Dice, en primer lugar, los ángeles son seres sabios. Son sabios porque son intelectuales, ¿verdad? Segunda de Samuel 14:20. Vamos a buscarlo. Segunda de Samuel 14.
20, si alguien la quiere leer. Yo. Segunda de Samuel 14:20. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. ¿Se fijan? El ángel tiene sabiduría, los ángeles saben lo que está pasando en la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué tienen sabiduría? Porque tienen intelecto, tienen su intelecto, y aún hasta más avanzado que el de nosotros, me imagino. Son sabios, tienen intelecto que pueden conversar, o sea, por su sabiduría ellos pueden. Imagínense qué bonito un ángel. Me imagino yo que puede conversar hasta con una persona en cualquier parte del mundo, en el idioma que sea. Ellos no están limitados como nosotros, que nomás sabemos el español, por ejemplo, aquí nosotros. Mateo 28:5. Yo lo tengo, maestra. A ver qué dice. Dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, fíjese, con su intelecto ellos pueden conversar, son sabios, pueden conversar, pueden cantar, también fíjense qué bonito, pueden cantar, eso está en Job 38:7. Job 38, versículo. Ya lo tengo, maestra. A ver qué dice. Mientras cantaban a coro, las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que ellos pueden cantar. 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se en mi versión, fíjense cómo dice un poco diferente. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se regocijaban, cantaban de alegría. Entonces, con su intelecto conversan, cantan, adoran. Adoran está en Hebreos 1:6. Hebreos 1:6, si alguien lo quiere leer. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Se fijan? Entonces los ángeles santos, ¿verdad? Estamos hablando de los ángeles santos. Los ángeles santos pueden conversar, cantar, adoran a Dios. Y en segundo lugar, tienen capacidades para la emoción. También son emocionales. Vamos a ver con la emoción que hacen. Dice, los ángeles se gozan por el arrepentimiento de los pecadores. Ahí está la emoción de gozo. Lucas 15:10. Yo, pastora. A ver qué dice Lucas 15:10. Nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se fijan qué hermoso? Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los ángeles. Entonces imagínense qué bonito cuando ellos se gozan, cantan, brincan, se gozan, se regocijan cuando un pecador se arrepiente.
Entonces, en su emoción, ellos se gozan. En su emoción, dice, temen a Dios en adoración, con sobrecogimiento, admiración y respeto. Fíjense qué bonito sus emociones. En la adoración, dice, con sobrecogimiento, admiración y respeto. Ellos respetan a Dios, lo admiran, se postran delante del Señor. Hebreos 1:6, ¿qué dice? Hebreos 1:6, ¿lo leo? Sí. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hasta ahí. Pues ya lo habíamos leído, ¿verdad? Al adorarle, ellos tienen estas manifestaciones de recogimiento, de admiración, de respeto hacia Dios. Dios dice, Él es para ellos preeminentemente digno de alabanza. Salmo 148. Dice, alaben sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Dice, ¿cómo? Alábenle que, ya lo vi. Alábenle ustedes sus ángeles. Entonces, se fijan, para los ángeles, nuestro Dios es el único digno de la alabanza. Así como en la tierra los seres humanos no podemos adorar a los ángeles, también los ángeles no pueden adorar a ningún humano ni a nada más que solo a nuestro Dios. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Qué sigue? A ver, Lucas 2:13 y 14. Lucas 2. Si alguien lo tiene para leerlo. Ya se me perdió la cita. Pero... Lucas 2. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gocen de su buena voluntad. ¿Se fijan? Entonces, qué hermoso que ellos alcanzan tienen la capacidad de discernir de que el único que se debe de adorar es el Señor. En tercer lugar, los ángeles poseen una voluntad con la que escogen adorar a Dios. Hebreos 1:6 ya lo leímos, vamos a leer Apocalipsis 5:11. Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjese, ¿cuántos eran esos ángeles? De muchos, oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y eran, ¿qué dice? Millones. Millones de millones, o sea, es muchísima cantidad de ángeles que hay adorando a Dios. Dice, tienen asimismo un fuerte deseo, epitumeo, por entender las cosas relacionadas con la salvación. Fíjense esa parte qué bonita. Por eso en alguna parte de la escritura dice, a ver, recalla ese perrito, por favor, o llévatelo por allá. No deja oír la clase. Por eso en alguna escritura dice que aún los ángeles desearon ver lo que los humanos veían. Vamos a ver si es esta cita.
tienen un fuerte deseo por saber acerca de la salvación. Primera de Pedro 1:10. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, maestra. Dice, Qué padosita. los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vuestros inquirieron y diligentemente indignaron hacia Indagar. la salvación. ¿Era esa, maestra? Primera Sí, de sí, Primera de Pedro. Ay, ¿dónde me quedé? 10. 1:10 al 12. Ok. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anuncian por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense qué bonito. Ellos anhelan mirar lo de todo respecto a la salvación. Hay personas que han tenido visión que cuando se está predicando el evangelio en alguna campaña evangelística, los ángeles van como con sus manitas van guiando a las personas, las van llevando hacia el frente, se gozan ellos, anhelan mirar todo lo respecto a la salvación. Vamos a ver no sé si hasta ahí tienen algún comentario. O pasamos a las cualidades personales. Vamos a ver las cualidades personales, pues. Dice, los ángeles son seres creados por Dios. También eso debemos de saber. Los ángeles son seres creados por Dios. Eso lo vemos. Alguien busca Nehemías 9:6. Nehemías. Nehemías 9, versículo. Ya lo tengo, maestra. 6. A ver. Dice, solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, contadas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoro, por eso te adoran los ejércitos del cielo. Ahí está hablando, ¿verdad? Que solo Dios es Dios y dice que Dios creó los cielos, todos los cielos de los cielos y sus ejércitos. A los ángeles se le llama el ejército de Dios. Salmo 148:2. Ya lo habíamos leído también, ¿verdad? También ahí habla de que los ángeles son sus ejércitos, o sea, Dios los creó, dice, alábenle ustedes todos sus ángeles, alábenle ustedes sus ejércitos. Y Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16?
Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ajá. Quizás esta sea la razón por la cual aún a los ángeles, como cuando se presentó Satanás en Job, por eso se le llama hijos de Dios, porque yo creo que ese nombre se les dio antes de que se rebelaran, porque dice aquí la palabra de Dios que Dios creó, en Dios fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todas las cosas visibles e invisibles, porque hay cosas invisibles que nosotros no vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, ¿verdad? Entonces, aquí nos confirma la palabra que Dios creó a los ángeles. Mire, aquí dice eso que le estaba platicando, no lo había leído. Por esa razón se les llama hijos de Dios. Y nos da la cita de Job 1:6. Entonces yo creo que desde antes de que se rebelaran, ellos eran hijos de Dios y ya se les quedó así el nombre, porque fueron creados por el Señor. Job 1:6. ¿Puedo hacer un comentario, maestra? ¿El comentario cuál era? No, yo que sí puedo hacer un comentario. Sí, adelante. Bueno, es que yo siento, bueno, que sí son llamados hijos de Dios porque pues fueron creación de él. Todos somos creación de él. Ajá. Y también a nosotros, ya cuando pues nos separó el pecado, era una situación que nos tenía en enemistad con Dios. Pero ya los ángeles no pueden ser perdonados. Yo creo por eso se vuelven demonios, ¿no? O sea, son malos porque ellos no tienen la oportunidad que nosotros. Pero aún así son creación de Dios. Sí, así es. Solo era ese comentario. Muy bien. Job 1:6 y Job 2:1, ¿qué nos dice? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, fijan, ahí llegó Satanás, entre los cuales, dice, se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás. Y Job 2:1. Dice así, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Bueno, fíjese que hoy esta noche aprendimos eso de que por qué se les llamaba hijos de Dios, ¿verdad? Y en el 38:7 dice, ya lo habíamos leído, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, espíritus que ministran. También fíjese, la palabra ministrar quiere decir trabajar, hacer algo para Dios, porque estamos hablando de los ángeles santos. Entonces, los ángeles son seres espirituales, espíritus que ministran. Hebreos 1:14. Y ese es un trabajo tan bonito que tienen ellos en Hebreos 1:14. ¿Qué nos dice la palabra? Hebreos 1:14, ¿lo encontraron? Sí,
Dice, no, es pregunta, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Ah, qué Enviados para ayudar a los que han heredar la salvación. Ujú. Fíjense qué bonita aquí esta parte para que nos quede en nuestro corazón. Los ángeles, dice aquí, que son espíritus ministradores, pero en tu versión que leíste, ¿qué dice? ¿Que son espíritus qué? Dice, son espíritus dedicados al servicio divino. Dedicados al servicio de Dios. Ujú. A favor de los herederos de la salvación. O sea, los ángeles están para ayudarnos a nosotros, a los herederos de la salvación. También fíjese qué bonito trabajo el de ellos. Dice, tanto a Satanás, un espíritu de mentira. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes 22 al 23. Primera de Reyes, primera le dije. Ah, sí. Primera de Reyes 22 al 23. Ya, que no a donde llegue. ¿Lo leo, maestra? Sí. Dice, es del 22 al 23, ¿verdad? Ajá. Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y les dijo, les indicarás y aún los conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que así como vimos que los ángeles están al servicio de Dios para ayudar a los hijos de Dios, también los ángeles malos son muchas veces enviados para hacer cosas malas con la gente, como aquí vemos que salió un espíritu y se puso delante de Jehová, dice en el 21, y dijo, yo los induciré, y Jehová le dijo de qué manera. O sea, ahí era un ángel de Satanás, pero también eran enviados por Dios para esos problemas que había ahí con la gente. Dice, espíritu de mentira, como a los demonios, espíritus malignos, se les describe como espíritu según la definición de Cristo. Es un espíritu inmaterial, sin carne, sin huesos. Los ángeles fueron creados moralmente puros y así permanecen a perpetuidad. Y se los llama santos, ¿verdad? No leímos unas citas, a ver, búsquenla, Lucas 7:21 y Lucas 24:39. Lucas 7:21. ¿Qué dice? Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos y les dio la vista. Aquí está hablando ¿de quién está hablando aquí? A ver, vamos a entender. Espíritus malos, ¿no? ¿Mande? Es lo que está diciendo, espíritus malos. De espíritus malos. Dice, en esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. O sea, como Jesús es el único que puede, pues,
sacar de las personas a esos seres espirituales. Lucas 24:39. ¿Qué dice Lucas 24:39? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ajá, aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Cuando se les aparece a los discípulos y les dice que miren sus manos y sus pies para que vean que Él es, y luego dice que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso, o sea, los espíritus son seres espirituales. Y también nos dice aquí que los ángeles fueron creados moralmente puros y así permanecen a perpetuidad. Estamos hablando de los ángeles santos. Ellos a perpetuidad permanecen así, puros. Y yo creo que vamos a dejar hasta ahí la clase. Si quieren comentar algo, agregar algo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces aquí de los espíritus, de aquí arribita que decía, tanto Satanás es un espíritu de mentira, como los demonios, espíritus malignos. Se les describe como espíritu según la definición de Cristo, espíritu de inmaterial, o sea, esos son los que no tienen carne ni huesos. Los espíritus, todos, buenos y malos, de Dios y del enemigo, no tienen cuerpo, son inmaterial. Ok. Sin carne y sin hueso, lo que leímos ahí. Ok, entonces buenos y malos. Ajá. Nada más hay unos que sí se pueden, o sea, como los ángeles que han sido humanos. Que se presentan en humanos. Sí se pueden presentar, pues. Pero ya es porque Dios les da esa manifestación. Ok. Y también me imagino yo que también los demonios se pueden presentar también en humano, porque a veces hay personas que inducen a lo malo. Que inducen a lo malo a la gente. Pero en sí su naturaleza de los ángeles es que no tienen carne ni hueso, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver otras cosas, características de ellos que otras cosas no tienen. No sé si quieren agregar algo. No, nada, gracias. No. Ok, bueno, pues. entonces les voy a dejar la tarea. La tarea del día 1, de la lección 1, váyase allá a su lección 1, dice actividad 1. ¿Qué página es? Aquí viene la página. La página 4. Actividad 1, nombre del alumno, nombre de la profesora. Me llamo Juana Cisneros Mejía para servirles. Y dice ahí que hay que realizar un resumen anotando los puntos más relevantes de lo aprendido en la clase. Lo que a usted le llamó la atención, lo que aprendió, o puede volver a leer la lección y del resumen, ahí de la clase tiene que ser un resumen anotando los puntos que más le llamaron la atención. Esto es de la actividad de la introducción, ¿verdad, maestra? Sí, esto es de la pura introducción. Ok. Y luego también, ya yo les dejo otra pequeña tarea del Nuevo Testamento. Busquen, al cabo aquí les queda otra página con rayitas. En la segunda página que dice Angiología Universidad Teológica Valle del Antílope, busquen citas bíblicas del Nuevo Testamento donde hable de los ángeles. Y ahí me las anotan, les va a servir mucho a ustedes, porque se van a encontrar con otras cosas más que se manifiestan los ángeles.
Y para la otra semana, pues terminamos la lección 2, porque ya se nos terminó el tiempo. Dios me Maestra les Juanita, bendiga. A ver. no le escuché, no entendí bien la tarea de Nuevo Testamento. A ver, se la menciono nuevamente. En la lección 1, es la introducción a los ángeles. La tarea es ir a la página 4, donde dice actividad 1, y ahí se pone el nombre del alumno, el nombre de la profesora, o sea, yo. Me llamo Juana Cisneros Mejía para servirle. Y dice, realizar un resumen anotando los puntos más relevantes de lo aprendido en la clase 1. Lo que usted aprendió, o la puede volver a leer, lo que usted aprendió. Y luego aquí en la otra página, en la página 5, le voy a pedir que busque se puede ir a una concordancia, buscar la palabra ángeles en el Nuevo Testamento y saca las citas que usted encuentre, a ver qué las anota, las citas donde hablen de los ángeles. ¿Sí quedó bien la respuesta? Ok, está bien, gracias. Dios me les bendiga. Cuídense, bendiciones. Adiós. Dios te bendiga, maestra. Hasta luego. Gracias. Les mando un besito a todos. Bendiciones. Dios le bendiga. Cuídense, bye. Ok, alumnos, bueno, pues son las 9:02. ¿Les parece? Nos damos 5 minutos de break para continuar con, los que están estudiando en la universidad ya terminan nuestra clase, pero la siguiente clase sería el diplomado de homilética. Entonces voy a finalizar esta transmisión para acabar la grabación y ahorita les mando el siguiente link, ¿sí? Nada más quiero darles un aviso así breve, rápido, para ya finalizar la clase. Por ahí les mandé el día de hoy las 2 tarjetas que tiene la universidad, la de Banorte y la de Oxxo, para que por favor realicen sus pagos cada semana y no se les acumulen pues más, ¿verdad? Entonces sería solamente eso. Ahorita finalizamos y les envío el nuevo link. Bendiciones. 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 Que les bendiga, gracias. Bendiciones.